Bien, quiero aclarar un punto, estimado Pepe. La manera de trabajar de los tribunales constitucionales es la siguiente. Normalmente cuando se recibe un asunto en nuestra oficialía de partes, hay un turno específico para cada magistrado y se va turnando en orden a cada uno de ellos. El magistrado que recibe el asunto hace un estudio preliminar de la problemática que se presenta. Bajo este estudio preliminar, como él es el único... Fue el magistrado Felipe de la Mata. En efecto, en el caso del Partido Encuentro Social, le correspondió al magistrado Felipe de la Mata. En función de esto y del cumplimiento de las obligaciones legales, él tiene que hacer un análisis previo. Él es el único que conoce el asunto porque él es el que recibe todos los autos. Y en función de eso, la ley le señala, en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, la obligación de presentarnos una propuesta de trabajo, que no sentencia. Esa propuesta de trabajo precisamente parte de los agravios que se le formulan, y en la propuesta del trabajo él considera, por razón de método, iniciar del punto más complejo que nos presenta el proyecto hasta el más sencillo. El punto más complejo era: interpreta la Constitución en función de una problemática, ¿cuál? Que yo tengo representatividad en diputados y senadores. Es así que se elabora esta primera propuesta de trabajo, que insisto, es un primer intercambio de ideas que se lleva ante todos los integrantes de la Sala Superior. Esa propuesta de trabajo recibe lluvia de ideas por parte de cada uno de los integrantes. Cada uno manifiesta su punto de vista constitucional y jurídico sobre esta propuesta. Es así que efectivamente el sábado se circula la propuesta y el magistrado, ya en una sesión previa con todos los integrantes, recibe observaciones y se le dice: a ver, el artículo 41 constitucional es muy claro y señala: el partido político nacional que no obtenga al menos el 3% del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro. Más claro ni el agua, ¿no? Esa fue la idea de los otros magistrados. Dijeron: la interpretación gramatical literal del artículo no nos puede llevar a otra conclusión. Todo el análisis constitucional que se hizo y que tú nos estás presentando como una solución alterna, no nos lleva a ese camino. Entonces, ese diálogo que hay entre pares, ese diálogo e intercambio de ideas, es lo que lleva al magistrado a cambiar su punto de vista, y en función de una interpretación gramatical de lo que ahorita te dije, es que él cambia el proyecto para decir: no se alcanzó la votación. Y no se alcanzó la votación porque, por ejemplo, en la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos se obtuvo el 2.78, en la de senaduría de mayoría relativa el 2.43, en RP 2.43, en diputaciones de mayoría relativa 2.5 y en diputaciones de RP 2.5. Sí. Es decir, numéricamente no se llega al 3%. Por ningún lado. Y lo que hubiera sucedido en caso de que el dictamen viniera en otro sentido, en esta interpretación sofisticada desde el punto de vista jurídico, pues le estaría contradiciendo la voluntad popular, que finalmente es la que determina qué partido se queda y qué partido se va, ¿no? El ejercicio que hizo el magistrado de la Mata fue muy interesante. ¿Por qué? Porque hay tribunales constitucionales que dicen: a ver, es que tenemos que ponderar diversos valores que la Constitución protege y que están en juego. Ejemplo, representatividad; ejemplo, principio democrático, voluntad ciudadana, etcétera, etcétera. Pero aquí se trata de una regla, y la regla es de aplicación estricta. Entonces, la aplicación gramatical fue lo que convenció a los magistrados para desestimar en un primer momento esa propuesta. Y el magistrado, precisamente utilizando el diálogo institucional, es que llegó al convencimiento de que tenían razón sus compañeros.
La barrera del 2%, perdón, del 3% de la votación, es una barrera, digamos, legal. ¿Es adecuada? Es una barrera constitucional. Debemos recordar, Pepe, que precisamente la intención del autor de la reforma constitucional en 2014 fue subir el umbral. Tú recuerdas que ha habido una evolución constante en cuanto a este umbral para obtener registro de los partidos políticos. Con anterioridad era del 2%. En 2014 opera una regla para subirlo al 3%. Sí. Perdón, era del 1.5%. 1.5 y luego del 2%. Luego del 2 y luego del 3%. Así es ahora. Entonces en 2014 se eleva al 3%. Y las razones que se dan es evitar la proliferación de partidos políticos y obviamente con esto se cuidan además pues lo que es financiamiento político, prerrogativas y una serie de situaciones que derivan de los beneficios que se tiene el registro político. Entonces se evitó aquí con esto la fragmentación política, se genera estabilidad y se da gobernabilidad. Eso es lo que se buscó en 2014. Entonces, es todo lo que nosotros tuvimos que analizar en este asunto. Y bueno, pues llegamos a la conclusión de que la interpretación en este momento histórico del país es la interpretación gramatical la que resuelve el asunto en el precepto que te acabo de comentar del 3%. El otro día leía, ya hace un par de semanas, 3-4 semanas, leía un comentario de José Woldenberg, quien fue presidente del Instituto Electoral, el primer presidente ciudadano, digamos, del Consejo, presidente del Consejo Estatal, Electoral, pues, del Instituto Nacional Electoral. Y él decía que el partido, leo textual, ¿no? Que el Partido Encuentro Social tenga hoy bancadas más grandes que otros partidos en ambas cámaras, lo único que demuestra es que los otros componentes de su coalición lograron atraerle votos a sus candidatos, pero aquellos que votaron por el PES nunca fueron más del 3% de los ciudadanos que exige la normatividad para mantener el registro. Es lo que dice este catedrático universitario, conocido por muchos en el medio político electoral. ¿Qué va a seguir ahora entonces para el Partido Encuentro Social? Ya murió, descansa en paz. ¿Qué pueden hacer sus dirigentes? A ver, Pepe, ya es un tema que no corresponde al ámbito de lo jurisdiccional. Lo que sí te puedo decir es que jurídicamente en nuestra Constitución, la Constitución lo señala muy claramente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la última palabra en este tema. Que es el caso y además es inapelable. Así es, somos un órgano terminal, pero eso no significa ni excluye la posibilidad que comentaba acertadamente el doctor Hugo Eric Flores, de que pudieran acudir a ámbitos internacionales. Desde luego, el tribunal no puede impedir, ni nadie podrá impedir que ejerza sus derechos. Sus planteamientos sí los puede llevar al ámbito internacional y serán esos organismos, primero la Comisión y después la Corte Interamericana, quienes se tengan que pronunciar en su caso sobre los planteamientos que se formulen. Esto por lo que corresponde al Partido Encuentro Social. Pues muchas gracias, doctor Fuentes Barrera, por esta explicación y esta sentencia, ahora sí, inapelable, del Tribunal Electoral, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pepe, como siempre agradezco la posibilidad de que en tu espacio el tribunal tenga una voz y seguimos a tus órdenes. Por supuesto, niegas, Felipe, niegas haber recibido presión política alguna para tomar esta determinación. Mira, Pepe, al inicio de mi intervención en la sesión pública de hoy, sí hablé de que se había presentado una serie de eventos en medios masivos de comunicación señalando que el tribunal había tomado una decisión. Y creo que ahí fue la equivocación que observamos. Insisto, lo que se presentó fue una propuesta de trabajo, y con esa propuesta de trabajo se partió de la base de que ya habíamos sentenciado, y ese es un presupuesto inexacto.
es un presupuesto equivocado. Entonces, creo que necesitamos tener los representantes del tribunal, magistrados, un diálogo más cercano con nuestros medios de comunicación para platicarles y aclarar los puntos de duda que haya sobre los temas en materia electoral. Entonces, reconoces que hubo un error de comunicación en un principio, luego malas interpretaciones y finalmente llegamos a lo que llegamos en este callejón. Así es. Primero fue una propuesta de trabajo que no era por sí misma obligatoria para la Sala Superior y el día de hoy estamos ante una sentencia.